La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia, ubicada en la carrera 32, número 1442 del barrio Cristóbal Colón, te invita a escuchar el siguiente mensaje. Muy buenos días, nuevamente con ustedes. Dios me los bendiga grandemente, abundantemente, a ustedes, a sus familias, a su parentela y a la iglesia. Un saludo especial también en esta mañana a toda la misión Nueva Visión, a Filadelfia, a mis hermanos en la fe. Bendigo sus vidas, oramos cada día para que Dios levante la congregación. Qué bonito pudiera ser que nos volvamos a congregar. Sabemos por ahí que están sacando ciertas leyes donde se están comenzando a permitir en otros países, pues, y esperamos que aquí también haya la forma de ello, pero ante todo siempre que haya también esa parte de tranquilidad en cuanto a la salud de las personas, ¿no? Entonces, gloria al Señor, seguimos delante de la presencia del Señor en esta mañana para seguir con los estudios, el tema de la redención, mis hermanos. Ya estamos terminando el estudio de la redención y vamos a seguir ya al segundo nivel, que sería la oración y la intercesión. Mire qué lindo, ¿cierto? Esto que yo les estoy compartiendo lo aprendí más o menos hasta donde vamos en unos 5 meses, ¿sí? En 5 meses, en la misión donde fui edificado por la gracia de Dios. Entonces, y quiero dar el mérito también al que honra al Centro Cristiano de Amor y Fe, que fue de bendición grandemente, sí, para mi vida. Tengo mucho motivo para ser agradecido con todo el grupo de evangelismo del cual hice parte, con el pastor Nilson Obonaga, con Alex Joaquín, ¿cierto? Y con todos los hermanos que ayudaron en el crecimiento de este servidor en la parte edificativa, ¿sí? Entonces, quiero glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, de lo que he aprendido, quiero compartir, porque mi propósito en Dios es que las personas que escuchen esto sean capacitadas también, ¿sí? Y hagan cimientos para su fe cristiana, para que cualquier viento de doctrina no nos vaya a mover, ¿sí? De lo que es la doctrina que es en Cristo, la doctrina bíblica. Mis amados, seguimos con el tema de la redención. Ya habíamos hablado de que la redención prometida, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento, que se perdió cuando el hombre pecó, se perdió la parte de la comunión con Dios, se corrompió la parte física del ser humano, pero también su alma, ¿sí? Y también la tierra le fue cedida al diablo y perdió el señorío sobre la tierra. Dios la pierde en ese momento, el hombre, perdón, la pierde, ¿sí? Y cuando viene Cristo, por eso usted ha escuchado que entre la tentación que el diablo le hace a Jesús, le dice: si postrado me adorares, todos estos reinos te los daré a ti, ¿sí? Allí hay que rescatar una partecita que no la podemos dejar pasar por alto. Yo sé que algunos ya lo saben, lo han escuchado de mi boca también, ¿cierto? Y es el valor de la adoración. Mire lo que hace el diablo: si postrado me adorares, yo te daré toda esta creación, te voy a entregar todo este reino, ¿sí? Porque a mí me ha sido dado. Lo tremendo es que Jesús no le dice mentira, y no le dijo mentiroso, no le dijo para nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre perdió todos los derechos de la creación, prácticamente se los entrega al diablo cuando el hombre peca, porque el plan de Dios era este: enseñoréate, le dijo al hombre, ¿sí? Enseñoréate, sojuzga la tierra, protege el jardín, ¿sí? Todo le había sido dado al hombre, ¿cierto? Para que se enseñoreara sobre los animales, sobre los peces y sobre toda la creación. Pero cuando el hombre pecó, perdió todos los derechos. Por eso usted ve que la tierra está bajo maldición. Ahora sí va a entender por qué los tsunamis, ahora sí va a entender por qué los terremotos, o ahora sí va a entender por qué los huracanes y por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Porque si usted se va a la Biblia, antes, en el tiempo de Adán, ¿cierto? Ahí no dice y hubo un terremoto, no dice y hubo un huracán. No, la tierra estaba en perfecta comunión con Dios, me refiero
sujeta totalmente al plan de Dios, ¿cierto? Y todo era bueno. Pero cuando el hombre peca, la tierra queda bajo maldición, mi amado. Por eso usted usted sabe que los campesinos tienen que echarle abono a la tierra. El clima está loco, ¿cierto? Todo, absolutamente todo se desordena, ¿sí? Y por eso cuando usted lee la Biblia en Génesis 1:1 hay unos misterios impresionantes. Allí, ¿cierto? Cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué había pasado allí antes cuando viene el Señor y la restaura nuevamente? ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta, mi amado, que la tierra entra en maldición también, ¿sí? Dice que entonces el hombre empezó a ser esclavo del pecado. Cuando el hombre peca, Adán y Eva pecan, dice que el hombre empezó a ser esclavo del pecado e influenciado por el diablo para hacer lo malo y vivir separado de Dios. Por eso ve la inclinación desde que un niño nace, ¿sí? Su inclinación es a la mentira, su inclinación es al egoísmo, a quitarle el muñequito al otro, a pegarle al papá en la cara un pequeñito bebé que comienza a tirarle a la cara palmadas al papá, a la mamá, y la mamá tiene que corregirlo. ¿Por qué? Porque el ser humano nace ya con una, genética caída, ¿sí? Genética pecaminosa, ¿sí? Entonces dice, pero en Génesis 3:15 se promete la redención para la humanidad, ¿cierto? Cuando vámonos a Génesis 3:15, y mire que ahí se comienza a hablar ya de un plan de salvación de Dios para la humanidad. Génesis 3:15 dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le está diciendo que el simiente o la simiente del diablo, que viene a ser el anticristo, ¿cierto? Lo que habla la escritura es que va a colocar enemistad entre la simiente de Eva, ¿sí? La mujer no coloca el semen, simiente viene de semilla y viene de semen, quiere decir que directamente lo iba a recibir era la mujer de parte de Dios. Ahí se estaba vislumbrando que iba a venir de una manera sobrenatural, ¿cierto? La inseminación de parte de nuestro Señor sobre la mujer, sobre María, ¿sí? En el original es Miriam, en el original, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Viene, ¿cierto? Y aquí está la primera promesa de ¿qué? De redención, ¿sí? Dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. O sea, Cristo iba a golpear a Satanás en la cabeza. Y un golpe en la cabeza usted sabe que es mortal, ¿cierto? Dice, te herirá en la cabeza. Cristo es la simiente que vino al mundo para deshacer las obras del diablo. Eso está en Juan 10:10, donde dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿sí? Dice, las cuales ejerce a causa del pecado del hombre. Jesucristo, nuestro Redentor, pagó el precio y nos libertó de la esclavitud del pecado, ¿sí? Dice la Biblia, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y ojo con este pasaje, ¿sí? Mira lo que dice, si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Yo soy libre de hacer lo que quiera, y está fumando marihuana. Y yo soy libre, no, está esclavizado. Yo soy libre de hacer lo que quiera, ¿sí? Está esclavizada la persona. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. La sangre de Cristo nos hace libre, ¿sí? Entonces dice, Cristo es la simiente que vino al mundo para deshacer las obras del diablo, las cuales ejerce a causa del pecado del hombre. Jesucristo, nuestro Redentor, pagó el precio y nos libertó de la esclavitud del pecado. Recuerde lo que le había mencionado yo en la anterior, ¿sí? No la anterior, sino la que estuvo antes de esa, ¿cierto? Esa charla donde le comenté la historia del niño que hizo un juguetico y que le toca volverlo a comprar, ¿sí? Esa es la redención. Cristo nos redime del pecado, o sea, porque nosotros mismos nos vendimos al pecado. Mire, ¿cómo así que nos vendimos al pecado? Más o menos es esto. Alguien le preguntaba a otra persona, ¿cierto? ¿Qué harías tú si vieras a alguien, con el respeto, pues, ¿cierto? Si tienes intimidad con tu esposa y hay alguien asomándose por la ventana, ¿qué harías normalmente? No, pues yo llamo a la policía, ¿cierto? Y dice, mira, hay alguien que está mirando. ¿Y qué haces tú cuando ves pornografía? ¿Sí? ¿No estás mirando también? Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Tú pagas, ¿sí? El que mira en internet está pagando una cuenta y mire que está pagando para ver, ¿cierto? La intimidad de una pareja, ¿sí?
Entonces, por eso dice la Biblia que nosotros mismos nos vendimos al pecado. Fuimos nosotros los que pagamos por pecar, mi amado. Eso usted lo ve en el que toma licor, usted lo ve en el que consume vicio. Está pagando para dañarse el mismo. Sí, eso es lo que normalmente nosotros llegamos a hacer o hacíamos, ¿cierto? Cuando practicamos todas estas cosas. Vámonos para Romanos 3:24 y nos vamos a dar cuenta que nosotros fuimos libres porque Cristo nos libertó del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice de la siguiente manera, mis amados, después dice Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Él fue el que pagó por usted. Usted tiene un precio tan alto, mi amado. Yo he escuchado a una persona en esos días diciendo, no, nosotros los pobres, es que aquí en la galería, él era un muchacho en la galería y decía, es que los ricos vienen y les gusta comprar. Yo le decía, ¿por qué hablas así? ¿Es que te consideras pobre? Y él me decía, pues a ver, yo soy pobre, ¿sí? Entonces yo le dije, ¿qué tal que alguien te dijera, vendeme los ojos que tenés? Y de repente tenía unos ojos chéveres, el muchacho, ojos verdes. Y le dije, ¿qué tal que alguien te dijera, vendeme esos ojitos en en 100 millones de pesos, por ejemplo, que le dijera? ¿Se los venderías? Me dijo, no, yo mis ojos no los voy a vender. Y vos decís que sos pobre y mira lo que valen tus órganos meramente, ¿sí? Mi amado, usted vale el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo valgo lo que pagó Cristo por mí. Y Él pagó con su vida, mi amado. O sea que no fuimos comprados por cualquier precio, mi amado. Nosotros somos muy valiosos y para Dios ni se diga, ¿sí? Él no escatimó a su propio Hijo. No escatimó su propia vida. Jesús siendo Dios, ¿sí? No escatimó el ser igual a Dios, sino que vino y vivió como hombre y murió como hombre. Aprendió obediencia porque es que Él es Dios y como Dios no sabe obedecer. Dios sabe dirigir, ¿sí? Pero Él vino y aprendió obediencia. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra redentora. Para que usted y yo fuéramos comprados. Para que usted y yo fuéramos salvados, mi amado. Romanos capítulo 6, versículo 16, dice de la siguiente manera, ¿sí? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia, ¿sí? Por eso fuimos comprados y ahora debemos ser esclavos, pero de Cristo, mi amado. Ahora somos esclavos del bien, ¿sí? Versículo 18, dice la Escritura, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia, ¿sí? Y versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿sí? Ya fuimos liberados, ya Cristo pagó por nosotros, mi amado. Ahora no es sino que que tengamos comunión con Él, ¿sí? Que estemos en constante comunión con Él para que vivamos una vida de libertad, ¿sí? Y también participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Usted sabe de quién está hablando ahí, de Cristo, ¿sí? Él tuvo que participar de carne y sangre, por eso era necesario que se hiciera carne. San Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Y vimos su gloria como gloria del unigénito de Dios. Entonces mire lo que dice Hebreos 2, 14 y 15, ¿sí? Vamos a ver si es Hebreos 2, no sea que sea Hechos, vamos a ver si es Hebreos 2, versículo 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron, también sí, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mi amado, ya nosotros no debemos de tener el temor que tiene una persona cuando se le muere, por ejemplo, un familiar. Si muere en Cristo, ¿sí? Hay salvación. Dice que no hay condenación para el que está en Cristo. Entonces, si nuestro familiar muere en Cristo, relajado, siga para adelante, desde luego, sienta el dolor, pase el tiempo de dolor, ¿cierto? Pero lo que le quiero decir es que, mi amado, eso no es un adiós, eso es un hasta luego.
¿Por qué? Porque para el que está en Cristo no hay condenación. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El familiar que partió con Cristo en su corazón, que le entregó su corazón a Cristo, así sea muriéndose en esa clínica o en un accidente, y simplemente alguien le predica en ese momento, y él recibe a Cristo en su corazón, la Biblia dice que parte a la presencia de Dios. Y ahí es donde viene la resurrección. Un día los muertos en Cristo resucitarán primero, y eso está por verse muy pronto, se lo anticipo. Eso no demora mucho en suceder. Se llama arrebatamiento de la iglesia, que lo vamos a tocar más adelante. Mis amados, dejemos hasta ahí por causa del tiempo. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu hogar y darte gracias por permitirme nuevamente, ¿sí?, compartir este tema. Ya para luego estaremos hablando acerca de las consecuencias del pecado y las consecuencias de la obra redentora. Que Dios te guarde, la sangre de Cristo te guarda, cubre y protege. Y muchas gracias por este tiempo en la presencia del Señor. Dios te guarde.